Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. A continuación, Bolivia Web TV presenta Bolivia News. Hola amigos, bienvenidos a una edición más de Bolivia News. En esta oportunidad te vamos a informar de las noticias más importantes de nuestro país por Bolivia Web TV. Desde Bolivia Web TV queremos felicitar a las mujeres y en especial a las mujeres bolivianas en su día. Hoy se cumplen 33 años de la creación del Día de la Mujer Boliviana en honor al nacimiento de la poetisa, novelista y maestra Adela Zamudio, quien a través de sus rimas denunció la discriminación contra la mujer. Fue precursora de la educación laica y participó en varias instancias para promover reivindicación social y cultural de las mujeres. La expresidenta de la República, Lidia Gayler Tejada, instituyó el 11 de octubre como Día Nacional de la Mujer Boliviana desde 1980. Saludamos a nuestras valientes y luchadoras mujeres que ayudan a construir el país día a día. ¡Felicidades! Les contamos que la diseñadora boliviana Rosita Hurtado fue destacada por la prestigiosa revista People en español entre las 25 personalidades hispanas más influyentes según la famosa publicación. La boliviana comparte esta lista con la cantante Jennifer López, con la actriz Kate del Castillo y con las presentadoras Ilia Calderón, Ana María Apolo y 20 mujeres hispanas más. La diseñadora de modas Rosita Hurtado se inscribe así en la historia al ser la primera boliviana que aparece en la lista de las mujeres latinoamericanas más poderosas, según la revista People en español. Hurtado vive desde hace 10 años en Miami y fue elegida gracias a su exitosa trayectoria en el ambiente de la farándula internacional, en el que ha vestido a famosos artistas, modelos y reinas de belleza. Sus creaciones para mujeres y hombres se pueden ver en las alfombras rojas de las entregas de premios y en producciones audiovisuales, además de que son requeridas por artistas famosos como William Levy, Aaron Díaz, Giancarlos Canela, Julián Gil, Cristian de la Fuente, Lucía Méndez, Maite Perroni, Sonia Smith, entre otros. Sobre esta selección, Rosita Hurtado manifestó: "Estoy muy contenta porque no ha sido fácil mi trabajo, pues acá hay mucho talento y competencia. Que People en español me haya reconocido es muy gratificante, pues esta revista tiene mucha credibilidad", dijo. Y tocamos una noticia que tiene que ver con la seguridad alimentaria en el país, porque hoy abre sus puertas el evento Vidas 2013, la feria de tecnología agrícola que es organizado por Fundacruz y que para este año, en su 10ª versión, cuenta con la participación de 230 expositores y alista el lanzamiento de que por lo menos media docena de nuevas variedades de soya de semilla, además de muestra de manejo de cultivos de girasol, maíz, sorgo, trigo y frijol. La Feria de Tecnología Agrícola Vidas exhibe 6 nuevas variedades de soya. Fundacruz organiza el evento que se desarrolla entre hoy y mañana, en el que se mostrará los avances en tecnología agrícola. Hay un imponente de oferta de maquinaria y 230 expositores. Esperan a 18.000 visitantes. Vidas es un evento donde se muestran los resultados de investigaciones tecnológicas en campo y se realizan dinámicas de maquinarias, además de una serie de exposiciones estáticas. Es tan bella que hasta tiene su festival. Concepción está vestida de orquídeas. La flor de la orquídea, considerada como una de las más bellas de la naturaleza, congregará desde hoy a cientos de turistas y expositores en la 13ª Feria Internacional de la Orquídea, que organiza el municipio de Concepción con el apoyo de CEPAD, para promocionar el gran potencial turístico y cultural de este municipio, distante a 290 kilómetros al noreste de Santa Cruz. Serán 3 días intensos de belleza, naturaleza, aventura y cultura. Cerca de 1.000 personalidades han sido invitadas y se espera la presencia de cientos de visitantes. De acuerdo con el programa, este año, además de la exposición que será en el Club Social 8 de diciembre, se harán actividades como danzas, concursos de pintura y tallado, teatro callejero, ferias artesanales, senderismo y visita a comunidades y a las reservas. Nos ocupamos de la inseguridad. Marcha de protesta perfila agenda por seguridad ciudadana y busca cambio.
que el dolor y la muerte no sean indiferentes. De eso se trata la marcha que alistan varios sectores cruceños para hoy, de una manifestación de bronca, un pedido de cambio, una respuesta a la violencia y a la inseguridad que padece Santa Cruz, que en los últimos 15 días se ha cobrado con la vida de dos jóvenes, Cristian Pinto de 18 y Álvaro Escalante de 19 años, y que tiene hospitalizado y en coma a Nelson Ricardo Mollinedo de 26, otra víctima. La marcha convocada por el Comité Pro Santa Cruz ha madurado en una agenda por la seguridad ciudadana que, según dice el líder cívico, Fernando Castedo, se va a plantear al final de la marcha. De esta marcha serán parte casi en su totalidad la institucionalidad cruceña desde el atrio de la catedral. Habrá un minuto de silencio por las víctimas de la inseguridad, sus dolientes irán al frente. Castedo explicará su propuesta y la Iglesia Católica rezará ante los asistentes a la Plaza 24 de septiembre. Conflictos por la redistribución de escaños continúa. Beni suspende huelga y en Potosí rompen el diálogo. Los cívicos benianos suspendieron ayer su huelga de hambre contra la disminución de una diputación para el departamento, mientras que el Comité Cívico de Potosí y el gobierno rompieron el diálogo que sostenían por la compensación que esta región demanda por el pedido de escaño. En la redistribución planteada por el Tribunal Supremo Electoral y promulgada como ley esta semana por el presidente Evo Morales, Potosí, Chuquisaca y Beni perdieron un escaño en diputados, cada uno a favor de Santa Cruz, que ganó 3. Las asignaciones se hicieron con base en el Censo de Población y Vivienda 2012. Estos son los datos económicos en Bolivia News. Cotización del dólar para la compra 6.86, para la venta 6.96, el euro para la compra 9.27, el yen para la compra 0.06. Deportes en Bolivia News. Hablamos del automovilismo. La 35ª versión del Gran Premio Integración del Oriente, que se correrá del 13 al 20 de este mes, tendrá la participación de 64 pilotos, los mismos que están confirmados, así lo informaron los dirigentes de ADECRUZ ayer en el cierre de inscripciones. Fue una jornada con mucho trabajo para ADECRUZ, que comunicó que hoy será la revisión técnica en el taller de HP de Eduardo Peredo. Happy es uno de los favoritos para imponerse en la clase 3 Coda Sur y en la general. También como favorito está Manolo Ortiz, su principal rival de Peredo. Mañana se desarrollarán en el Autódromo de Santa Cruz las vueltas de clasificación y por la noche será la largada simbólica desde el cuarto anillo de la avenida Beni. Eso fue todo en Bolivia News. No te olvides escribirnos a Facebook, Twitter y YouTube. Bolivia Web TV presentó Bolivia News.